Porque nada hay imposible para Dios. Queridos hermanos, la gracia del Señor esté hoy con todos ustedes. Sean bienvenidos al Santo Evangelio, la meditación, la oración con la palabra de Dios cada día. Gracias por hacer parte de este canal de evangelización, de difusión del Evangelio. El día de hoy celebramos en Colombia la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz. En muchos otros lugares, Europa, normalmente es el 14 de septiembre. En Colombia lo tenemos hoy el 3 de mayo. Por si a alguno de ustedes no le coincide el Evangelio, sepa que se trata de que es la fiesta aquí en Colombia. Queridos hermanos, recibamos la palabra de Dios en oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. María, Madre de la Palabra, ruega por nosotros. Oremos con el Salmo 77. No olvidéis las acciones de Dios. Escucha, pueblo mío, mi enseñanza, inclina el oído a las palabras de mi boca, que voy a abrir mi boca a las sentencias para que broten los enigmas del pasado. No olvidéis las acciones de Dios. Cuando los hacía morir, lo buscaban y madrugaban para volverse hacia Dios. Se acordaban de que Dios era su roca, el Dios altísimo su redentor. No olvidéis las acciones de Dios. Lo adulaban con su boca, pero sus lenguas mentían. Su corazón no era sincero con él, ni eran fieles a su alianza. No olvidéis las acciones de Dios. Él, en cambio, sentía lástima, perdonaba la culpa y no los destruía. Una y otra vez reprimió su cólera y no despertaba todo su furor. No olvidéis las acciones de Dios. Qué hermoso es recordar todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Es un ejercicio espiritual de oración muy interesante. El salmista hoy nos lo propone. No olvidéis las acciones de Dios. Sentarse a recordar, a meditar qué cosas ha hecho Dios en mi vida. Y esto me va a confortar, me va a alentar y va a iluminar el momento presente que viva. Si de pronto es un momento adverso, complicado, y recordar que en otras veces Dios ha obrado poderosamente, esto me motiva en la fe. Oremos, hermanos, y recibamos el Evangelio de Juan en el capítulo 3, versículo 13 al 17. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, y el Hijo del Hombre. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito, para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no será juzgado, el que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. En el diálogo con Nicodemo, Jesús ha profetizado que como la serpiente en el desierto fue levantada en alto y todo el que había sido mordido por una serpiente, al mirar esa serpiente de bronce, quedaba curado de su enfermedad, era salvado, así, dice Jesús, el Hijo del Hombre tiene que ser elevado en alto, para que todo el que crea en él tenga vida eterna.
Por eso es la fiesta de la exaltación de la cruz, porque exaltar, levantar la cruz, ponerla en alto, es un signo potente de conversión, es un signo potente de profesión de fe, es un medio eficaz de salvación. Aceptar la cruz de nuestro Señor. Ya lo dice el apóstol Pablo. Líbreme Dios gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y en mi cuerpo llevo las marcas del crucificado. Por eso muchos cristianos llevamos una cruz en el pecho. Tenemos la cruz en casa. Hacemos la señal de la cruz en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque la cruz es el medio que Jesús nos ha dado para la salvación. Es en la cruz donde Él nos ha dado la salvación. Y es un camino para nosotros porque dice, el que quiera seguirme, cargue con su cruz cada día y sígame. Centrémonos en esta realidad que dice Jesús, que para que el que crea tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito. ¿Dónde? En una cruz. Para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Y como estamos manejando la figura del Antiguo Testamento, la serpiente de bronce, y Jesús exaltado en la cruz, fijémonos en que esto es un tema de fe. Y dice Jesús, el que crea tendrá vida eterna. Moisés dijo a la gente, miren, voy a hacer una serpientica de bronce, Dios me lo dio como un signo, así que todo el que sea mordido, mire la serpiente y se va a curar, se va a salvar de morir. Esto es un acto de fe grande, una serpiente de bronce, un metal, ¿y qué me va a curar? Hoy nos daría risa de eso, hoy diríamos que eso se trata de una burla, que uno lo que necesita es medicamento, un suero que le ponen al que lo muerde una serpiente. Pues se necesitaba fe. Y la gente con fe, mordida por la serpiente, levantaba la mirada y se curaba. Por eso es un tema de fe la salvación que se nos ha dado en la cruz. Mirad el árbol de la cruz donde estuvo colgada la salvación del mundo. El que crea se salva y el que no crea no se salva. Usaba este elemento para predicar el Viernes Santo en la pasión del Señor. La salvación está ahí, colgando de la cruz. Dice Pepe Prado, como un cheque en blanco, con el valor total de mi deuda de pecado. Pero yo tengo que creer que ahí está mi cheque, que ahí Dios me dejó la salvación, todo el pago de mi deuda. Hay gente que no cree, hay gente que le cuesta creer y no lo ve así. Está nublado, como San Pablo, cuando estaba nublado persiguiendo a los cristianos para meterlo a la cárcel, y cuando cayó de bruces y la voz que le habló, que Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Dijo, ¿quién eres tú, Señor? Soy Jesús a quien tú persigues. Vete y busca en Damasco a un Ananías que te impondrá en las manos, que te va a hacer discípulo. Pero Pablo salió ciego, se fue ciego hasta donde Ananías. Y solo el día que Ananías le impuso las manos, se le cayeron unas escamas de los ojos y pudo ver. Hay gente que no puede ver esto, no lo puede ver con los ojos de la fe, no puede entender cómo en una cruz fuimos salvados. No puede entender por qué tenemos que creer en la cruz. Y no es creer en un madero e idolatrar una cruz que hacemos en casa. No. Es creer en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Que la cruz no es un madero. La cruz es una experiencia de vida. La cruz es una decisión. La cruz es el medio de salvación que Dios eligió. Por eso dice el Señor, el que quiera seguirme, cargue con su cruz cada día y sígame. Y yo no veo a los católicos todos los días con la cruz. De pronto, en Semana Santa, en la Cuaresma, llevamos una crucecita. Pero de resto, la cruz es una experiencia, la cruz es una decisión, la cruz es una realidad espiritual.
Y esa es la exaltación de la cual hoy estamos hablando. Y como símbolo externo, en Colombia vamos a ver que en muchas casas, en el jardín de la casa o en algún lugar visible, se siembra una cruz como signo visible, pero la cruz va en el corazón, pero la fe en la cruz va en cada uno de nosotros, creer que Jesús murió en una cruz y al tercer día resucitó y en una cruz me dio la salvación y en esa cruz me da el fruto que me va a limpiar y a purificar. De su costado brotó sangre y agua. Agua, el bautismo, que me purifica, me lava. Agua, la confesión, el sacramento que me purifica y me lava. Sangre, la Eucaristía. En el Antiguo Testamento, el árbol prohibido, Adán y Eva comieron de ese árbol y rompieron la comunión con Dios. En el Nuevo Testamento, Jesús toma ese mismo árbol y le da un nuevo sentido con su sangre y su sacrificio, y el árbol ahora produce un fruto sugerido, el cuerpo y la sangre de Cristo. Eso es creer en la cruz, eso es exaltación de la cruz. Pero nos cuesta tanto creer esto. Nos cuesta asimilar la cruz como el medio de salvación que Dios eligió y un estilo de vida para todo cristiano. La gracia del Señor esté con todos ustedes, queridos hermanos, y los bendigo en el poderoso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un santo día en el Señor para todos.